Bueno, este es parte del especial de Cristología Esotérica, que van a ser estos dos encuentros, como le habíamos dicho. Eh, y este martes y el próximo, que es el Misterio del Grial, este es de los primeros años del cristianismo. Y nuestra idea es que como era a voluntad, estos encuentros que pudimos hacer, los vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Así que van a estar abiertos a la comunidad y les pedimos que se lo compartan a quien crean que les puede nutrir toda esta información que nos va a compartir Rufo. Así que, y otras noticias es que nosotros tenemos dos canales. Nuestro canal de YouTube, donde ponemos toda la información, y sacamos recientemente un canal en Instagram que es específicamente para los cursos, un poco para poder no bombardear tanto a la editorial, que surge como iniciativa de la editorial Detrás del Velo, pero ya tener como un espacio propio. Así que los invitamos a seguirlo. Y también tenemos otra linda novedad, que ya salió el libro de Rufo y los invitamos a la Feria del Libro a conocerlo y a pasar por la editorial. Así que creo que podemos compartir el video, ¿no? Mary, Silvana, sí. Alejandra, tengo una pregunta. Para próximos charlas que vayan a estar organizando, eh, yo no tengo redes sociales más que el WhatsApp y bueno, el YouTube, ¿no? Y no creo tener, honestamente, con el WhatsApp tengo, creo. Entonces, por ahí también van a estar como mandando, van a seguir mandando las charlas o cursos que se vayan organizando, o solo ya lo van a hacer por medio del Instagram. No, no, los canales tradicionales como es el correo Ok, y va a estar siempre, va a estar funcionando y bueno, y el WhatsApp que es una vía directa para consultas y cualquier cosa. Pero ok, nuestro canal oficial es el canal de YouTube, ok. así que Está bien. ese va a estar ahí todo. Gracias. ¿No? Y felicidades, maestro Rufo, por tu libro. Gracias. Ahora hablamos un poquito de ese libro cuando primero inicien abran la clase, ¿sí? Así que Altamente esperado, Rufo, realmente, altamente esperado tu texto. mira, es un libro que en realidad yo siempre digo, lo tendría que leer todo ciudadano latinoamericano. Todos, sin excepción. Porque va a traer muchísima riqueza y yo siempre digo, cualquier latinoamericano podría haber escrito ese libro. Es lo que vive en el alma del latinoamericano de querer hacer. ¿Quién somos? ¿Qué es este continente? ¿Qué tiene de riqueza? ¿No? Es la pregunta, ¿por qué no salimos adelante? Pero sabemos que somos importantes para el mundo, pero le está llegando el momento y ya lo tuvo en su origen. ¿No? Es un libro realmente que lo pueden recomendar a todos sus amigos, porque, como les digo, lo podrían haber escrito cualquiera de ustedes con un poco de investigación, claro. Un poco de investigación. Pero sucedieron solamente cuatro cosas, ¿eh? Cuatro. A mí este libro me llevó a hacerlo cuando, haciendo mis investigaciones, vi que ya en todo el continente americano es un ántropos, ¿sí? Es un ser completo desde el norte hasta el sur, pero desde el norte de México, no Norteamérica. Norteamérica es otro continente, pero Sudamérica es un continente y es un ántropos. Y los tres grandes centros del ser humano, la constitución anímica, la cabeza, el corazón y la voluntad, están expresados en este continente en tres grandes centros de misterios. Teotihuacán, donde se desarrolló la libertad en el pensar, ¿sí? Se sembró ahí la futura libertad en el pensar, que es la humanidad moderna que lo tiene que desarrollar. En Chichén Itzá se desarrolló la igualdad en el corazón, en el sentir. Y en Cuzco, que lo tenemos más cerca, se desarrolló una comunidad fraternal, fraterna, la igualdad en la vida económica y en la vida social. Y este antropos está estirado en todo el continente. Y a la vez me di cuenta de que ya también había sido bendecido
en el mismo momento en que en el Gólgota Cristo está realizando los actos que todos conocemos, en México se estaba realizando también un acto similar. O sea, ya fue cristificado este continente y ya hubo un representante muy, muy grande, uno de los mayores servidores del cristianismo, estuvo actuando en México, y este continente ya, por eso cuando los españoles llegan y llegan con la cruz, lo que hizo abrir al alma latinoamericana fue que a través de la cruz entendieron que venía la salvación, que venía lo que estaban esperando. Es algo que está en el continente puesto, el pensar en Teotihuacán, pero el pensar libre, lo que la antroposofía dice que el alma consciente tiene que desarrollar, una cultura donde la libertad en el pensar, la libertad en la vida religiosa, una igualdad en lo jurídico-político. Chichén Itzá vivió así, con los ritmos del cosmos, con la vida social de Chichén Itzá, era ese intercambio, ese respeto por la vida jurídica, el encuentro con el otro, y en Cusco la organización de la vida fraterna en el crear, en el hacer, ¿no? Entonces, todas las ideas de la antroposofía están prácticamente en este continente, ya se presentaron como semilla. Y ahora yo lo único que hice fue traerla a la conciencia para darnos cuenta que está detrás. Que puede ser un libro muy polémico, sí. Puede generar mucha polémica, lo sé. Sobre todo en México. En México porque se está despertando, se está poniendo, sacando a la luz un ser al cual fue muy olvidado y fue tergiversado, ¿no? Que es uno de los dioses más importantes de la cultura de los mexicas, que es un dios al que ellos llamaron Huitzilopochtli, que en realidad este Huitzilopochtli fue el gran, en el siglo C de nuestra época, el gran contemporáneo del Cristo enviado de las fuerzas de la luz aquí para actuar y, digamos, bendecir estas tierras de las fuerzas antagónicas para incorporarlas, porque el misterio del Gólgota es algo para la humanidad, no es para una parte de la tierra. Lo que sucedió en el Gólgota es para todo el mundo, ¿no? Para todos los seres humanos, más allá de raza, más allá de... Entonces, incluso hay muchas cosas que son muy interesantes. El libro es muy, muy ameno para leer, tiene mucha información, ¿sí? Mucha riqueza donde uno siente que realmente es así. Sabemos que queremos una sociedad mejor, pero la tenemos que hacer nosotros. No se va a hacer sola, ¿sí? Ya los valores ya se han caído, ya no hay valores políticos. Los políticos son de barro, ya no hay autoridades religiosas, también las religiones se están cayendo. ¿Por qué? Porque un nuevo impulso interior el ser humano tiene que desarrollar en esta época, que es su crisis, ¿no? Pero bueno, no hablábamos de eso ahora pero les quiero decir que lean el libro y realmente lo recomienden, porque se van a dar cuenta que es un libro que trae mucha alegría al alma, ¿no? Al alma latinoamericana. Y también poniendo ese énfasis de que el alma latinoamericana tiene que dar el fruto a la humanidad, que tiene que ser generosa, no egoísta, que tiene que enseñar, ¿no? Esas fuerzas que viven todavía en el corazón latinoamericano, que ya no hay. Yo creo que les conté algo que me pasó en España. Lo voy a contar antes de empezar, porque fue muy interesante. En el último tiempo hay muchísimas migraciones de los pueblos, ¿no? En Europa está llegando de todo, es algo impresionante. Y hay mucha bronca entre los españoles o los alemanes con determinadas ciudadanos que vienen de determinados lugares. Pero sin embargo me decían, pero con Sudamérica es una alegría la que nos da. La migración latinoamericana nos causa tanta alegría. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Qué me estáis contando? Dice, mira, porque la mayoría de ellos trabajan en forma social, porque son la mayor necesidad que hay, es trabajar social en hospitales, en atender a ancianos, en atender a personas. Dice, y es una alegría para cualquier español ser atendido por un sudamericano, porque trae una alegría, trae una fuerza del corazón, nos hace reír, nos comparte cosas, nos cuida, te sentimos que tenemos, no cuando viene un español que te trata como si fueras un trasto viejo, sí, te limpia la cola cuando te la tiene que limpiar y se fue. No, el sudamericano te limpia la cola con amor, te habla, te cuida. Y es una gran alegría que se despierta. Y eso lo tiene América, tiene corazón. ¿Sí? Esas fuerzas son totalmente latinoamericanas. En algunos países más, en otros menos, pero en todos vive esa cordialidad de
todavía de respeto y amor por el otro. Entonces, Sudamérica tiene que brindar eso, no egoísmo, sino altruismo, no generosidad. Y en el libro está muy claro que siempre se apunta a eso. O sea, tienes tanta riqueza, pero no la vivas en forma egoísta porque te vas a hacer bolsa. O sea, vas a salir si la puedes brindar a la humanidad, si puedes incorporarla, transformarla y darla, ¿no? Y esa es la tarea de América. Y ese libro nació en 40 días, ¿eh? Bueno, 40 días y sus noches. No es que fue algo así que yo mismo estaba diciendo, bueno, se necesita y se hace, ¿no? Y ahora ya está en la Feria del Libro, ya está. Yo como papá no puedo hablar mal de mi hijo, pero yo espero que ustedes como tías y como abuelas hablen mejor que yo, ¿sí? Que se conviertan en sus madrinas, ¿no? ¿Cómo accedemos, Rufo? ¿Por la editorial se puede? Mira, en la editorial ya lo va a publicar en la página, ¿sí? El lanzamiento va a salir entre un 30 y un 40% de descuento para que lo puedan comprar directamente en la página o en la Feria del Libro también. ¿Que sería cuándo? El lanzamiento. La Feria del Libro ya empezó, empieza el jueves y se abre al público. Ahora está en jornadas profesionales. A partir del jueves ya se abre al público, ya se puede ir a la feria. Hasta el 11 de mayo. Hasta el 11 de mayo dura, ¿no? Sí. Así que ahí lo van a tener, pero también si no por la web, porque hay muchas personas que no están en Buenos Aires, que no vienen a la feria. Claro, por eso. ¿Sí? Se puede conseguir por la web. Que ya va a salir. Supongo que mañana o pasado ya lo van a subir, porque teníamos un problema bueno, todo fue muy justo, ¿no? Y había que llegar a que el niño naciera por lo menos con 8 meses y medio, ¿no? No lo podíamos sacar antes. Pero bueno, ya he hablado de mi libro, ya les he contado las cosas. Ahora vamos al tema que nos ocupa hoy. Así que, Silvana, si quieres poner, no sé si tenemos algo para abrir. Adelante. El cristianismo de los primeros siglos no fue ante todo una religión de poder ni una institución consolidada, tampoco un sistema exterior de normas. Fue una fuerza viva del alma, un camino interior, una experiencia transformadora que nacía del encuentro con el misterio de Cristo. Las primeras comunidades cristianas estaban unidas por la fraternidad, por la oración, por la fuerza del testimonio y por una esperanza que ninguna persecución podía apagar. En medio de un mundo marcado por la violencia, el dominio y la decadencia espiritual, el cristianismo ofrecía una respuesta revolucionaria: el amor como fuerza real de transformación, la dignidad sagrada de cada ser humano y la posibilidad de vencer a la muerte por medio de una vida unida a lo divino. Volver hoy al cristianismo de los primeros siglos no significa mirar el pasado con nostalgia. Significa recuperar su fuego interior, su pureza de impulso, su valentía espiritual. Porque también nuestra época necesita hombres y mujeres capaces de vivir la fe no como costumbre, sino como una fuerza despierta, consciente y transformadora. Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a hacer este camino que tenemos que hacer hoy. Y para poder entender un poco esos años y ese impulso nuevo que nace sobre la Tierra, me parece que es bueno un poco conocer cómo era la humanidad, ¿sí? Y cuál era su impulso, ¿no? El impulso que la humanidad estaba desarrollando principalmente a través del Estado hegemónico que en ese momento fue el Imperio Romano, que gobernó prácticamente todo lo que era el mundo civilizado conocido, ¿no? Medio Oriente y toda la parte de Egipto, la parte del norte de África, España, un poco el interior de Europa, ¿no? Ahí es donde se movió el impulso totalmente nacido de Roma y que, como ya les dije la vez pasada, Steiner rescata de este impulso
dos cosas importantes. Una era el hecho de haber podido consolidar sobre la tierra todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, el derecho romano, así se llama, que todavía es vigente hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros todavía estamos siendo gobernados por las leyes que se desarrollaron, se pensaron en el derecho romano, el derecho del ciudadano, el poder otorgar al ciudadano derechos sobre la tierra, ¿no? Hasta ese momento el ciudadano no tenía, el ser humano no tenía derechos, todavía era una entidad que estaba más vinculada con las fuerzas celestes que con las fuerzas terrestres. Entonces no había que, digamos, derecho de propiedad en el sentido de poder legar, sino que era un pasar, ¿no? Pero ahora con Roma ya se asienta, se solidifica. Y una de las cosas que tenemos que ver es que era un mundo, el romano, que ha heredado toda una tradición de Grecia, ¿no? Prácticamente Roma es una continuidad, es una, digamos, asentamiento de ciertas cosas griegas en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad o de la vida, si nosotros queremos, también espiritual, ¿no? Los romanos toman los dioses griegos y les ponen un nombre romano, pero siguen siendo las mismas divinidades que se tenían o que se adoraban o se veneraban en Grecia. Pero ellos lo terrenalizan un poco. Y ahí comienza entonces a tener una vida Roma totalmente, que es muy interesante. Algunos de ustedes estuvieron en el ciclo que hicimos sobre la mitología griega y ahí yo les hablé de un objeto que se llama el Palladium, que estaba en Troya y que en realidad esta guerra entre Troya y Grecia era más que nada por apoderarse de las fuerzas de ese Palladium, porque lo que significaba ese objeto es algo que viene hacia el futuro, ¿no? Quien tiene el Palladium tiene el futuro, y el futuro tiene que ver entonces con la nueva fuerza que iba a llegar a la Tierra, que es la fuerza del amor. Es decir, que no podemos buscar en la humanidad antigua la fuerza del amor como nosotros la experimentamos, porque no era posible, ¿sí? No había forma de poder tener ese amor espiritual que representaba el Palladium, y que este Palladium llegó a Roma, llevado por Eneas, ¿no? A Alba Longa primero. Hoy en día es Castel Gandolfo, en el sur, en el medio de Italia, pero hacia España. Y ahí se creó un culto para custodiar este objeto, este paladio, que se conoce como las Vestales, o la diosa Vesta, que va a ser la diosa que va a gobernar la vida en Roma, ¿no? Las Vestales eran las diosas totalmente que ningún poder político podía entrar en el mundo espiritual protegido por Vesta o por las Vestales. Y las Vestales eran jóvenes dedicadas al servicio de la diosa Vesta, y en Roma mantenían el fuego encendido. Ese fuego encendido que tenían era el fuego del Palladium. Y ese fuego del Palladium, naturalmente, era algo por venir, algo futuro, ¿sí? Roma, en cierta forma, no pudo tener el Palladium. Sí, vuelvo a decir otra vez, unan a ese Palladium como lo nuevo que tiene que llegar a la Tierra, que es la fuerza del amor. Roma no pudo experimentar el amor, de hecho tampoco pudo sentir misericordia, porque la misericordia es algo que tiene que ver con algo muy propio, una capacidad, una cualidad del alma humana que solamente se puede desarrollar a partir de que la experiencia del amor es patrimonio del alma humana. Antes del amor no se puede desarrollar misericordia ni compasión, ¿sí? Con pasión, misericordia es una experiencia que no tenían los romanos, ¿sí? Eran guerreros y no había ningún problema, no podían experimentar eso. Y esto es lo que sucede en los primeros siglos del cristianismo. O sea, los primeros cristianos, al acoger en sí el impulso del Cristo, el impulso del amor, comienzan a tener experiencias nuevas que los diferencian del resto de los seres humanos, ¿sí? Un ser humano que había acogido en sí la fuerza del amor tenía una transformación interior que ya no era igual al ser humano que todavía no podía experimentar misericordia. Y esto es una de las cosas que más molestaba a Roma de los primeros cristianos, ¿sí? El hecho
de que se encontraran y superaran todo lo que tenía que ver con el orden establecido, por ejemplo, entre el esclavo y el patricio. Un cristiano, lo primero que, si era patricio y se hacía cristiano, liberaba a sus esclavos. Porque un cristiano que siente misericordia y que siente al otro ser humano con amor no lo puede tener a su servicio como esclavo. Estas cosas no se entendían en Roma. Tampoco se entendía, por ejemplo, el hecho de que hablaran de una experiencia para lo cual no era compartida por el resto, no la podía experimentar el resto, que era el ágape, ¿no? Ellos hablaban entonces de que los primeros cristianos se reunían así, en la iglesia, en la catacumba, en el campo, no importa, se reunían grupos y entre ellos se decía que nos reunimos para poder celebrar el ágape, ¿no? Pero ¿qué es el ágape? ¿No? El ágape hoy en día se ha desvirtuado también en nuestra cultura, desvirtúa todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta Roma, el romano o el ciudadano no cristiano podía experimentar tres aspectos de lo que es lo más, digamos, verdadero, si uno puede decir, del alma, que son las experiencias de amor. Hay, hasta Roma, hasta el romano, se podían experimentar tres tipos de amor. Uno era un amor muy físico, lo conocemos todos, que es el sexo, es pura atracción, ¿sí? Pero en alguna forma tiene que ver con la atracción, porque el amor es lo que atrae. Sin el amor no hay posibilidad de atracción. Siempre que dos cosas se unen porque en el medio hay una actividad que tiene que ver con esa fuerza del amor, ¿no? Es entonces, que se podía decir, el sexo es el amor en el cuerpo físico, ¿no? Nada más que eso. Pero después conocían también el eros, ¿no? El eros, que ya tenía que ver mucho más con una experiencia interior, todavía muy incipiente, pero que no se manifestaba, no se revelaba, era como algo así, lo erótico, ¿no? Nosotros conocemos cómo podemos jugar, ¿no? Con ese amor erótico. Lo podemos experimentar todavía. Y después conocían el filia, el amor fraternal, el amor que podemos sentir por la familia, por los amigos, por los hijos, o sea, es un amor fraternal, ¿no? Familiar, filia, de ahí viene filia. Y hasta ahí se terminaban las posibilidades de experimentar algo más. Ahora hay grupos que empiezan a hablar de que no, de que hay una experiencia de amor que lo transforma todo y que se llama el ágape, y que es un amor que se experimenta cuando uno lo puede vivenciar entre hermanos, pero no entre hermanos de sangre, sino entre hermanos de espíritu. Los primeros cristianos celebraban el ágape, y ese ágape es cuando uno encuentra, yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido experiencias de ágape espiritual, ¿no? De encontrar personas con las que hemos podido desarrollar un amor que nos supera. Incluso también en las grandes cosas, por ejemplo, yo, como le dije el otro día, con mis 72 años ya no tengo por qué ocultar nada, sino tengo que compartir cosas. ¿Qué me pasó a mí cuando yo conocí la antroposofía? Conocí un mundo de amor, de hermanos, y dije, donde hay un antropósofo, hay un hermano mío, no estoy más solo en el mundo. ¿Sí? El hecho de encontrarme con otro antropósofo es encontrarme con un hermano, lo mismo que los primeros cristianos se encontraban con un cristiano. Ya no siento, puedo ir a un antropósofo y pedirle, ¿sí? Después, bueno, la vida va cambiando y ese primer calor que se despierta se va enturbiando un poquito, pero en esencia queda así, ¿sí? Uno sabe que encontrar a otro hermano, ¿por qué? Porque comparte principios espirituales, vivencias espirituales que son genuinas y únicas. Bueno, eso los primeros cristianos lo experimentaban. Y era una religión que no estaba reglada por ningún lado. O sea, los primeros 3, casi 4 siglos del cristianismo, hasta que llega el primer concilio de Nicea, es un cristianismo totalmente libre, muy diverso y muy dispar, con ya en sí mismo, una grieta, disculpe que use la palabra esta tan argentina, pero no me sale otra, entre
lo que es lo viejo, que quiere pasar a lo nuevo y que va a tener que terminar en algún momento, y lo que es lo nuevo, que surge de lo viejo, pero que ya no puede entrar en lo viejo y tampoco puede unirse hacia lo que está sucediendo como nuevo. Y esta es la experiencia que se da entre los... Vamos a dejar a Juan aparte, ¿sí? Porque cuando hablamos, pero principalmente vamos a hablar de esa polaridad Pedro-Pablo. Pedro, que representa al judaísmo, ¿sí? Detrás de Pedro viene todo un movimiento patriarcal, ¿no? Que pasa mucho del judaísmo al cristianismo. Pedro trae mucho del judaísmo dentro del cristianismo. La iglesia, que se va a desarrollar en base principalmente a lo que es el Pedro, es la que conocemos como una iglesia que toma del judaísmo un montón de principios, por ejemplo, la ley, el pecado, ¿sí? Hay muchas cosas que vienen todavía como herencia del judaísmo. Contra esa situación aparece una nueva individualidad, que es Pablo, que no tiene nada que ver con ese cristianismo antiguo. Y que si bien Pablo, para entenderlo un poco, él es uno de los grandes sabios, o sea, Pablo de Tarso no es un soldado que sale a perseguir a los cristianos porque, no, él fue alumno directo de Gamaliel, y Gamaliel fue uno de los grandes sabios de hebreos, ¿sí? Pablo lo que hacía cuando perseguía a los cristianos, lo perseguía porque estaba totalmente convencido en su forma de que estos seres se estaban apartando del principio de la ley, y que al apartarse del principio de la ley se estaban desprotegiendo de la protección que Jehová había establecido con el pueblo judío. O sea, salirse de la ley era salirse de la protección de Jehová. Entonces Pablo perseguía a estos cristianos porque lo que quería era que no se apartaran de la ley. No sé si es complicado, pero es así. ¿Hasta cuándo? Hasta que va hacia Damasco y él tiene el encuentro directamente con el Cristo resucitado. Y hay unas palabras de Pablo que realmente son muy conmovedoras. Y dice que él, Pablo, es el primer nacido, es el primer, lo dice con un poco más fuerte, yo no tengo su palabra ahora en mi mente para repetirla, pero viene a decir eso: soy el primer nacido de una humanidad nueva. Y entonces dice, la humanidad tiene dos principios. Tiene un principio en el viejo Adán, que es la humanidad que todos conocemos, la humanidad que ha nacido de Adán, la humanidad de herencia de sangre, la humanidad que ha devenido corporal, que ha devenido material, que ha venido terrestre, pero yo soy el nacido del nuevo Adán. Y él dice, el nuevo Adán es este ser que ha emergido del sepulcro y que ahora está presente y que conduce a una humanidad que va a desarrollar no la humanidad corporal, sino la humanidad espiritual. Con el Cristo, con Pablo, tiene la experiencia en Damasco de que el Cristo es el ser que va a conducir a la humanidad hacia su desarrollo espiritual. Por eso le llama el nuevo Adán. Y dice, del viejo Adán tenemos la sangre. Del viejo Adán la sangre. Del nuevo Adán el amor. ¿Sí? La sangre podemos amar hasta el filia. Con el nuevo Adán podemos amar en el ágape. ¿Se nota la diferencia? Una diferencia, un amor que trasciende, que empieza, y él dice que es el primogénito, que es el amor, no sé cómo explicarle, ¿no? Se encuentra en absoluta soledad porque es el primer nacido de esa nueva humanidad. De ahí las dificultades que hay también entre los hebreos, ¿no? Y Pablo, ¿no? Pablo es el apóstol de los gentiles.
costó mucho a los hebreos, a los discípulos, aceptar a Pablo en su círculo. No les fue fácil. Primero, porque no se fiaban, si como ayer nos estabas persiguiendo y hoy te haces el buenito con nosotros, ¿no? No entendieron tampoco. El único que entendió un poco fue Pedro, que fue el primero que le acogió en la comunidad de los discípulos, pero Pablo no representó nunca el cristianismo como religión, sino el cristianismo como religión que se institucionaliza, sino el cristianismo como religión que camina en forma totalmente individual y libre hacia el encuentro de cada uno de los seres humanos con el Cristo en el interior. ¿Sí? Es el cristianismo paulino, es ese que va a formar comunidades, pero desde el corazón, no desde la autoridad. Entonces, nosotros vemos que los primeros siglos del cristianismo empieza a desarrollarse esta tendencia. Las cartas de Pablo, ¿no? Las iglesias, que no son iglesias, que son comunidades, a los que él les manda sus famosas cartas, ¿no? A las iglesias, y son como sus guías, es una orientación, ¿no? Es un principio de orientar a que ellos vivan en una forma totalmente nueva, esa nueva fuerza que se está desarrollando, que está naciendo en el alma humana, que tiene que ser cuidada y que perseveren en esa unión con los hermanos. Y así se ha mantenido todo el tiempo el cristianismo paulino, siempre en esa ahora. También hay que entender de que los estados, no pueden vivir si no ponen cierto orden. Y es un poco lo que pasó en el Imperio Romano, ¿no? Durante estos 3 o 4 siglos primero del cristianismo, el cristianismo eran grupos, ¿sí? Grupos con ideas muy diferentes unas de otras. Si hoy tenemos muchos movimientos cristianos, ¿sí? Podemos decir los evangelistas, los católicos, los ortodoxos, los protestantes, los calvinistas, pequeñas diferencias, pero que son múltiples en la situación, pero todos se engloban bajo un principio que los unifica, que es el principio cristiano. Bien. Este principio vivió en libertad absoluta hasta el Concilio de Nicea. ¿Pero qué es el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea que se celebra en el 325. En el año 325 se celebra este Concilio de Nicea, el primer concilio, digamos, realizado por... Todavía no había una iglesia, entonces fue un dictado del emperador, Constantino el Grande. Pero ¿por qué Constantino el Grande llama a ese concilio? ¿O quién es Constantino el Grande? Constantino el Grande es el hijo de Constancio Cloro. Constancio Cloro es el que está gobernando la Galia. Y hay 2 emperadores en ese momento que llevan el trono de Roma, el de Occidente y el de Oriente. Y cada uno tiene un hijo, ¿no? Constancio Cloro tiene a Constantino y el emperador de Occidente tiene a Maxentius. Cuando los 2 terminan, tienen que entregar la conducción del Imperio Romano, ¿no? En este caso, los hijos. Y se tendrían que haber puesto de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo porque uno de los 2 tendría que haber cedido, no quieren ceder ninguno, y se da la disputa que se dio entre Constantino y Maxentius, o Maxentius, como ustedes quieran, ¿no? Constantino tiene su ejército en la Galia, porque él viene del norte, del centro de Europa, y Maxentius ahora tiene su cuartel general en Roma, en la ciudad de Roma, ¿no? Constantino no está en Roma, está fuera de Roma. Pero como ha habido disputa entre ellos y no se han puesto de acuerdo en cómo resolver el conflicto de la herencia del trono, hay enfrentamiento. Y este enfrentamiento es muy interesante. Es muy interesante por 2 cosas. Porque acá se da la confrontación entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo lo representa entonces lo que ha llegado a la tierra, que tiene que ver con el impulso libre del Cristo, ¿sí? Lo viejo es lo que es heredado del paganismo. Ambos, digamos, personalidades tienen sus convicciones. Lo único que sucede con
Constantino es que su madre es cristiana. Elena o Santa Elena es cristiana. Y al ser la madre cristiana, le ha podido transmitir a Constantino algunos, digamos, vivencias de lo que es el cristianismo. Pero Constantino sigue siendo totalmente un pagano y adora a sus dioses paganos y hace su vida espiritual como un pagano. Pero el hecho de que la madre sea cristiana le abre como una especie bueno, de apertura a que estos locos que andan por ahí sueltos no deben ser tan locos porque mi madre no es una loca, ¿sí? Entonces, si mi madre no es una loca, los otros no deben ser tan locos. O sea, no. Pero se genera en él un conflicto. O sea, Constantino carga con ese conflicto en el alma, ¿no? Entre el paganismo y ese nuevo cristianismo que él vive a través de la experiencia de su madre. Pero cuando está llegando a la muralla de Roma para enfrentar a Maxentius, entonces esa noche tiene un sueño. Sueña que no son sueños así como los nuestros, son sueños de otra manera, ¿no? de otra naturaleza. Porque lo que él entiende es, si colocas delante de tu ejército el estandarte con mi monograma, tuya será la victoria. Y quien le está hablando es el Cristo, es diciéndole, si vas a enfrentar a Maxentius, pero delante de tu ejército lo haces en mi nombre, porque pones delante de tu ejército mi monograma, me reconoces a mí, al Dios que no es tu Dios, pero me reconoces como tu verdadero Dios, tuya será la victoria. Esto es grande. Pero en el otro lado está Maxentius. Y Maxentius también tiene, como siempre, o sea, no creamos que ir a la guerra uno va cantando con tambor y gaita. No, uno cuando va a la guerra lleva los calzones sucios, ¿sí? O sea, esa es la verdad. Después viene la adrenalina y bueno, ya uno se pone loco y ya no entiende más nada de lo que está pasando. Pero hasta que la adrenalina se despierta, es una suciedad de calzones. Punto. Así, Maxentius está en Roma y tiene los calzones sucios. Entonces, busca consuelo y consejo en los libros sibilinos. Los libros sibilinos son los libros que tenían las vestales, ¿sí? En la misma espiritualidad romana, en lo más íntimo de Roma, estaban las sibilas. Así como los griegos tenían a Apolo, la Pitia en Delfos, los romanos tenían las sibilas a través de las vestales, ¿no? Y son los famosos libros sibilinos, que son los libros de adivinación, o sea, que aconsejan qué es lo que hay que hacer en cada momento. Y Maxentius consulta a las sibilas y le dan un oráculo. El oráculo sibilino es, si enfrentas a Constantino en campo de batalla, tuya será la victoria. Claro, hay que entender que para esos hombres la fe era de verdad, era profunda, no era como para nosotros que ya nos hemos liberado mucho de eso. Para ellos era contundente, no se podía dudar, se vivía todavía eso muy poderosamente. Entonces, los generales de Maxentius le dicen que no sea loco, que no cometa la locura de abandonar la muralla de Roma para enfrentar a Constantino en campo de batalla abierto, que no tiene ningún sentido. Primero dice, tú tienes un ejército que es superior al de Constantino. Tienes la muralla de la ciudad de Roma que te protege. ¿Para qué vas a arriesgarte a abandonar Roma y enfrentar a Constantino en el campo de batalla? No tiene sentido. Pero Maxentius, como ha consultado los libros sibilinos y la respuesta ha sido enfrenta a Constantino en campo de batalla, él entiende que el campo de batalla está fuera de Roma, porque el campo de batalla podía haber sido también Roma, la ciudad, pero él entiende que tiene que salir afuera. Okay. Ahora entonces él saca su ejército. Pero vayámonos al ejército de Constantino. Y como les dije, antes de que se despierte la adrenalina, se ensucian los calzones, ¿sí? Ahora yo voy a poner mi vida en riesgo, porque si voy a la guerra, voy a poner mi vida en riesgo, o algo peor, quedarme mutilado para toda la vida, que es peor que perder la vida. O sea, no es fácil. Y ahora mi caudillo
mi general me pide que yo vaya a la guerra a morir en nombre de un Dios desconocido para mí. Esto es muy fuerte. O sea, cuando los soldados de Constantino ven enfrente el monograma de Cristo, ¿qué pudieron sentir esos hombres? O sea, mi general me ha traicionado. Me pide que vaya a luchar en nombre de un Dios que no me protege. Esto es muy raro, ¿no? ¿No les parece que es muy raro? Entonces surge la pregunta, ¿quién estaban detrás? Nos lo está diciendo. Son hombres del centro de Europa. ¿Sí? El centro de Europa ya había sido, el cristianismo se había extendido y había cubierto, también llegado a todas las zonas. Una cosa es Italia y España y el Mediterráneo ahí, y otro es lo que se va por atrás. Y ese es un cristianismo que se conoce como el cristianismo ariano. ¿Sí? Es decir, un cristianismo que es más un cristianismo paulino que no un cristianismo pedrino. La mayoría de los soldados ya conocían este monograma del Cristo. Para ellos no fue algo totalmente desconocido. Ya lo habían empezado a percibir. Bien. El resultado, que Constantino vence a Maxentius. Está claro. ¿Sí? Y queda entonces como emperador del Imperio Romano, como único emperador. Los dos imperios, el de Occidente y el de Oriente, se vuelven a unificar. Pero ahora tiene un problema Constantino. Tiene algo que no puede seguir persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo va a seguir persiguiendo a los cristianos? El primer decreto que tiene que decir es que no hay más persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque él ha luchado bajo el Dios de esos cristianos. No puede. Entonces se anula la persecución a los cristianos. No todavía se reconoce al cristianismo como religión del Estado. Eso viene después. Pero la primera es, se anula la orden de persecución. Los cristianos pueden vivir fuera de las catacumbas y pueden desarrollar su vida y sus creencias y sus encuentros totalmente en forma natural. Pero ¿qué está pasando? Que al él haber ido o haber conquistado el imperio bajo el poder real del Cristo, ese imperio no puede seguir siendo pagano. O sea, no se puede seguir manteniendo el paganismo dentro del imperio porque bajo el Dios que se ha luchado es otro Dios. Entonces ahí empiezan los grandes problemas. Los grupos son muy dispersos en el cristianismo. En esos 300 años hay grupos. Entonces, ¿qué decide Constantino? Bueno, hay que unificar, hay que poner orden en este desorden, hay que unificarlo. Entonces voy a convocar a un concilio. ¿Sí? Y voy a invitar a ese concilio a todos los obispos de todos los grupos disidentes cristianos de toda la naturaleza. En total, Constantino hace 800 invitaciones a 800 obispos distribuidos en todo el orbe del Imperio Romano. Llegan a Nicea 300, no llegan a 300, 280, 290, son los que responden a la convocatoria de Constantino. El mismo Constantino se hace presente en el concilio. O sea, él sabe que esto va a ser, que no va a ser fácil, ¿no? Y el concilio empieza con mucha tensión. La tensión natural de imaginarnos nosotros ahora, a nivel político, todos los grupos políticos que quieren defender sus derechos, cuando se sabe que uno solo va a quedar. ¿Sí? No pueden quedar todos. ¿Sí? Alguien tiene que tomar la presidencia, no puede ser el presidente de un partido, del otro y del otro. Hay un solo presidente. Entonces ahí va a tener que organizarse en una sola iglesia que esté bajo el imperio. Y esto fue muy difícil porque las discusiones eran a nivel totalmente disparatado de lo que se proponía ahí unos y otros. Pero como todo en la política, uno va cediendo, ¿no? Va cediendo y diciendo, bueno, si mi corazón tiende hacia la izquierda, nunca voy a hacer
que mi voto se lo voy a dar al de la derecha. Pero bueno, ese no es tanto de derecha. Mantengo, hasta que quedan dos grupos. Los dos grupos que entran realmente en conflicto, en contradicción, es el grupo que viene representante de la iglesia de Constantino, de la iglesia pedrina, ¿no? Que es Atanasius, el obispo Atanasius, y por el otro lado, el representante de ese cristianismo no, digamos, eclesiástico o no ordenado todavía en forma institucional, que es Arius, el sacerdote Arius. Entre los dos se llega un momento a la última discusión. La discusión es de hombres de fe, ¿sí? Esto tenemos que decirlo, de hombres que la vida les importaba menos que defender sus ideas porque las consideraban correctas. No eran hombres cobardes, eran hombres de valor, ¿no? Defendiendo eso que realmente creían que era su verdad más profunda. Entonces, ¿qué dice Atanasius? Atanasius decía, mira, Arius, nosotros hemos recibido directamente a través de la patrística, a través de la ordenación genuina y legítima desde el primer apóstol donde Cristo fundó su iglesia, que fue Pedro, a través de los padres de la iglesia, se ha mantenido la pureza de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y la iglesia de Cristo lo que tiene es justamente el cuidar a las almas para conducir a las ovejas hasta que encuentren el cristianismo. ¿Sí? Esa es la tarea. Y es legítimamente, nos fue entregada y nosotros la hemos defendido y la seguiremos defendiendo. ¿Por qué? Porque Cristo le otorgó a Pedro las llaves del reino. O sea, en Pedro, Cristo dijo, eso que tú ates en la tierra o desates en la tierra, atado o desatado, quedará también en el cielo. Es decir, las llaves del reino, de mi reino, la iglesia las tiene. No nos podemos imaginar el poder que eso significa, sobre todo para una humanidad de hace 2000 años atrás. Entonces, la iglesia siempre ha mantenido eso como su esencia. Yo puedo salvar tu alma. Yo te prometo la vida después de la muerte. Yo tengo la llave de poder hacer eso. Pero tú tienes que someterte a lo que como iglesia determino como bien para ti, en que yo ordeno tu vida espiritual. Arius, por el contrario, venía más de la corriente paulina y decía, no, cada ser humano puede encontrar al Cristo independientemente de una institución. No se necesita la institución, así como la estás poniendo, para que el alma humana se salve. La salvación y el vínculo con el Cristo lo puede encontrar cada ser humano en forma libre e independiente. Bueno, ustedes se dan cuenta que acá esto es irreconciliable. Estas dos posturas ya no hay más, ¿sí? Ya no hay forma de que Arius ceda a Atanasius o que Atanasius ceda a Arius. No. Pero Atanasius representa el poder del imperio, representa lo que tiene que ser la iglesia ordenada del imperio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que se declara a Arius como hereje. La herética significa fuera de. Católico significa universal. Herético significa fuera de la universalidad del Cristo. Te quedas afuera del universo, estás fuera, punto. Nosotros somos los que tenemos la llave del reino, nosotros somos los que podemos hacer, y no hay todavía persecuciones grandes. O sea, todavía en tiempo de Constantino no hay una persecución hacia los arianos. Pero ya había muchos arianos, ¿sí? Y muchos de los soldados que lucharon con Constantino eran arianos, de este cristianismo. Ahora, la cosa no termina ahí, porque los años siguen. Y a medida que la Iglesia va consolidando poder, también va consolidando dogma, ¿sí? Autoridad. Porque dogma es autoridad. Entonces yo decido qué está bien y qué está mal. Y ahora, estos grupos de cristianos que andan por ahí, que no se someten a mi disciplina, a mi orden, entonces siempre los tengo como
contrarios siempre están generando impedimento. De ahí vienen entonces después las grandes persecuciones ya a los grandes movimientos como los cátaros, los albigenses, los maniqueos, o sea, todo lo que es fuera de la iglesia, previa hasta que se institucionaliza la famosa Inquisición, ¿no? Le vamos a quitar la palabra santa, porque de santa mejor, ¿no? Lo dejamos ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué se persiguen a estos grupos? ¿Sí? ¿Por qué se persiguen a los cátaros, los puros? Porque son seres humanos que buscan ese encuentro, esa celebración del amor entre hermano y hermano, que no necesitan someterse a una iglesia, sino que quieren ellos encontrar una vida espiritual libre y fraterna con los otros seres humanos. Pero lo mismo hacen los albigenses, ¿sí? Lo mismo van a hacer después también con la orden de los templarios. La iglesia tiene que perseguir a todo lo que es desafina a ella, porque es una contradicción. Hasta que después, ya cuando no quedan grupos, porque ya no quedan grupos, ahora hay que perseguir individuos. La Inquisición, ¿no? Y que justifican su actuar de una forma que, bueno, o sea, Torquemada, el gran inquisidor, ¿no? Uno puede llegar, cuando uno lee la historia de Torquemada, antes de ser inquisidor era una bellísima persona, sometido al cilicio, nunca tuvo una propiedad privada, nunca quiso tenerla, nunca quiso dormir en un colchón, dormía en un tablón. O sea, cuando uno lee la vida de Torquemada antes de que se le encargue o se le ponga sobre su espalda la tarea de ser el inquisidor, era una bellísima persona. Y todavía quedan restos de esa bellísima persona cuando se le pregunta y dice, es que si yo torturo, claro, esto que yo les digo, cada uno lo toma como quiere, ¿no? Si yo torturo a un ser humano y aunque sea con todo el sufrimiento del mundo, yo logro que se arrepienta de su horror o de su error, le he ganado para Cristo, le he salvado. ¿Qué puede importarme a mí martirizar su cuerpo si salvo su alma? Es que es terco. ¿Por qué te exige tanta terquedad? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no ve que yo tengo en mí las llaves del reino para salvarlo? Desde ese punto de vista, el alma puede más o menos llevar las atrocidades que se cometieron, ¿no? Y que todo estuvo reglamentado, porque no había tortura que no estuviese arreglada con un notario, con esto. Se trataba, pero bueno, así sucedió con el cristianismo de los primeros tiempos. Y después viene el segundo gran problema, antes de lo que va a ser ya la charla del próximo martes, que tiene que ver con esta otra situación que se va a resolver también en uno de los concilios, en el 384, que tiene que ver con la postura, esto ya está dentro de la Iglesia. Ya los arianos, los cristianos arianos y bugomilos, cátaros, albigenses, todos los grupos ya están fuera de la Iglesia, ya no entran en esta discusión. En este concilio del 84, del 384, se dirime algo totalmente distinto. Se dirime otra vez el principio del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay grupos, o sea, ya parece que no, pero en 50 años la Iglesia se constituye como religión oficial del imperio, ya se estabilizan los poderes, las jerarquías, ¿no? Ya está todo muy determinado, porque viene de Roma, o sea, está copiando prácticamente, estructurando la Iglesia como está estructurado el Estado romano, con sus cónsules y sus historias, y está todo muy claro. Pero ahora queda ahí una pregunta. Y es esa pregunta que nos hace a todos tambalearnos, ¿sí? Cuando vamos a las cosas en los hechos de Cristo, que vamos a Pentecostés. La pregunta que surge es Pentecostés. Cristo dice que ahí Él, el Cristo, ofrece al ser humano el espíritu de verdad para que este espíritu lo guíe, lo conduzca, lo enseñe y lo libere, lo haga libre.
Y este es es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que debe conducir a la humanidad, al ser humano, en absoluta libertad y verdad, hacia la conquista de su potencialidad que todavía no se ha desplegado, está en proceso de desplegarse, porque como les dije, el ser más grande del universo es el ser humano, pero todavía somos tan chiquitos que no sabemos la potencia que tenemos. Ahora, ahí dicen algunos, pero este Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver con el Espíritu Santo anterior? El Espíritu Santo que se conoce como Espíritu Santo paterno, ¿no? Y acá se genera el conflicto, porque algunos dicen que no es el mismo Espíritu Santo. Y otros, entonces algunos niegan que el Cristo haya podido enviar un Espíritu Santo y que no es el mismo Espíritu Santo que proviene del Padre. Y estas son discusiones teológicas, ya les digo, de hombres o de seres humanos entregados a querer desentrañar la verdad. ¿Sí? Incluso tenemos el credo niceno, ¿no? Que Dios Padre y en su Hijo. Entonces empieza la duda. ¿Es el Espíritu Santo que envía el Hijo el mismo Espíritu Santo que envía el Padre? ¿O tiene otra cualidad diferente? Y entonces viene y no se ponen de acuerdo. O sea, no hay forma de que se pongan de acuerdo. Unos sostienen que hay dos Espíritus Santos, que uno proviene del Padre y que el otro proviene del Hijo, y que no tiene nada que ver uno con el otro. Y hay otros que dicen que no, que es el mismo Espíritu Santo, que no hay dos Espíritus Santos, que es uno y el mismo, solo que en una nueva actividad. Como no se pueden poner de acuerdo, entonces establecen una cláusula que es muy divertida, que se llama el filioque. Filioque, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a cerrar esto, vamos a zanjar esto de alguna manera. O sea, es así como dice Juan, pero también es así como dice Pedro. ¿Sí? O sea, es como dicen unos, pero también es como dicen los dos tienen razón. Entonces, el Espíritu Santo proviene del Padre, pero también proviene del Hijo. ¿Sí? Pero hay un Espíritu Santo que proviene del Padre y hay un Espíritu Santo que proviene del Hijo. Entonces, no se resuelve el conflicto. El conflicto está en que el Espíritu Santo que envía al Hijo es un espíritu del futuro. ¿Sí? Porque no nace del Hijo hacia el futuro. El Espíritu Santo anterior que viene del Padre es un Espíritu Santo que viene del pasado. ¿Sí? Y que cada uno de los dos es el mismo espíritu con diferente tarea, por decirlo de alguna forma. El Espíritu Santo anterior tenía que generar o gestar lo que es la humanidad terrestre. La humanidad, como nosotros somos ahora, vinculada con las fuerzas de la tierra, y que despertara en esta humanidad la potencia del yo, de la yoidad, de la egoidad, lo voy a decir así, para que una vez que esa potencia de la egoidad pueda ser transformada desde adentro, se convierta en una individualidad que ahora su orientación ya no mira hacia el pasado, sino que mira hacia el futuro. Este es la gran crisis de la humanidad. O sea, en el 384 se resolvió esto. Esta era la pregunta. Porque una cosa es que yo tome las fuerzas del Padre y las vea en todo lo femenino antiguo, ¿sí? En Eva, en Isis, en Perséfone, en todas las diosas femeninas, en Ishtar, ¿sí? No importa, y las nuevas diosas que ahora van a ser María. Hay una total transformación, porque María es la portadora del Espíritu Santo, nuevo, como fueron las diosas anteriores, las portadoras del Espíritu Santo anterior. Y cuando nosotros cantamos esa maravillosa canción que decimos, Ave María, estamos diciendo, Eva María. ¿Se dan cuenta? El ave es la vieja Eva, pero ahora se ha transformado. Eva es ave al revés, se puede leer al revés. Pero ahora se ha transformado en el nuevo Espíritu Santo, en Ave María. Todo se ha transformado. Lo que antes estaba volcado hacia la gestación del ser humano material, ¿no? Hasta que despertara su yoidad,
ahora se ha despertado, se ha orientado hacia el futuro para que el ser humano desarrolle su individualidad. Pero la individualidad solamente se puede desarrollar si está vinculada, unida a las fuerzas del amor. ¿Sí? Las fuerzas del ego no están unidas a las fuerzas del amor, están unidas a las fuerzas de filia. ¿Sí? No me toques mis querencias porque me pongo loco. ¿Sí? Las fuerzas del amor pueden superarse a las fuerzas de las querencias. Hay un libro muy bueno que se llama El significado oculto del perdón, de Sergei Prokofiev. En ese libro nos narra realmente las experiencias de cómo se puede superar la egoidad, pero experiencias reales en seres humanos reales, por las fuerzas del amor. Y cuenta el caso, por ejemplo, de un ciudadano judío en Praga, que delante de él los nazis sacrifican a toda su familia. Madre, padre, esposa e hijos. Y él dice que en él surgió un odio tan grande, una impotencia tan enorme, que después dijo, si yo dejo desbordar este odio, no hay absolutamente ninguna fuerza en la tierra que me pueda contener. Pero tengo la posibilidad de revertir este odio y transformarlo en bien. Es decir, puedo, desde mi yo, era una persona muy culta, era un médico, ¿no? Puedo transformar en mi yo ese egoísmo, ese odio, en amor y darlo a la comunidad. Y ese ser ayudó muchísimo en los campos de concentración a que muchos judíos pudieran superar la tortura y superar el campo de concentración, porque les pudo llevar ese impulso de transformar esa bronca, ese odio. O sea, es muy difícil ver a tu maltratador con amor, ¿sí? Pero eso es lo que posibilita el Cristo. Eso es lo que posibilita ser una individualidad y no una egoidad. Esa es la diferencia entre el ego y el yo. El yo puede hacerlo, la individualidad no puede hacer. Puede transformar el mal en bien, ¿no? Por medio, naturalmente, de su vínculo con el Cristo. Pero es que no hay otra alternativa. ¿Sí? O nos unimos al amor o no, nos unimos al egoísta. En el alma viven las dos potencias. No hay otra forma. No podemos ser neutros en esto. Y esto es lo que el ser humano, ahora maduro, tiene que aprender. Y esto es lo que en este libro que le recomendaba antes está como semilla. El poder transformar esto, ¿no? Pero entendiéndolo. Entendiendo que el yo puede acoger al amor, ¿sí? Y crear un nuevo mundo desde ahí. Una nueva sociedad, una nueva comunidad humana, donde, o sea, no vamos a dejar de tener nada de lo que tenemos, vamos a tener más cosas. No tenemos que renunciar a lo que tenemos, vamos a tener más cosas. Pero vamos a estar satisfechos, vamos a estar realmente felices. Y ese es lo que pasó en esos años, ¿no? Que después va a tener su punto culminante, ¿sí? Y aquí ya empezamos a ver cómo el cristianismo ortodoxo, me refiero al cristianismo ortodoxo, al cristianismo constitucional, se va alejando poco a poco de las fuerzas que lo contienen, ¿sí? Y es lo que sucede después en el otro gran concilio, que es el concilio de Constantinopla, en el año 869, que ya coincide, ¿sí?, con la gesta del Grial. Estamos en el siglo IX. Ahí hay otro momento también donde dos cristianismos se confrontan. Y de la confrontación de estos dos cristianismos va a surgir algo que empieza a manifestarse en la vida de la humanidad, ¿no? La vida social, que va gestando la nueva humanidad, pero todavía con las fuerzas disponibles que la evolución de la humanidad permite. Porque de verdad, chicos, no es lo mismo trabajar con la fuerza del cuerpo astral desbordadas, que somos animales, o trabajar con las fuerzas ya del alma senciente, que es un poco el cuerpo astral transformado, atenuado, donde ya no te vayas por ahí, yo ya controlo un poquito mi animidad, ¿sí? Pero si después vamos ya a un estadio superior y ya le ponemos también la capacidad
del conocimiento, del razonamiento, de la razón, también desde la razón ya podemos actuar un poco más sobre el egoísmo y decir, bueno, quédate ahí. Pero si ahora nos elevamos al punto de humanidad que nosotros somos, humanidad que tiene que despertar la capacidad del alma consciente, entonces ya tenemos la posibilidad de unirnos a la vida espiritual conscientemente y desde ahí poder actuar sobre nuestra egoidad. Y esto es lo que hizo este médico judío en Praga, ¿no? El poder elevarse, trabajar ya no con la fuerza del alma racional o del alma sensiente, sino con la fuerza del alma consciente, entender, ¿sí? Y poder hacer ese acto de perdón, que si ustedes quieren lean ese libro de Prokofiev porque es muy, muy encantador, ¿sí? El significado oculto del perdón se llama. Y ahora vamos a abrir un poco a diálogo, porque yo hablo y hablo y no les dejo a ustedes decir nada. Y conviene que respiremos, ¿no? Así que, por favor, intentamos respirar. Rufo, Adelante, Daniel. hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Podemos entrar un poquito más en esta nueva forma de ver a María, Ave María, María Eva, el nuevo Espíritu Santo? Porque con Steiner hablamos poco de María, de las distintas formas de María, de Sofía. Eh, ¿Podemos, dado que empezaste algo ahí, podríamos ampliar un poquitito? Claro. Cuando nosotros iniciamos las charlas primeras del cristianismo, hablamos en realidad de que existen dos Marías, porque hay dos Jesuses y hay dos nacimientos, ¿sí? Hablamos de la María Madre, la Mujer Dolorosa, que es la María Reina, la que vive en un palacio, la que tiene que huir a Egipto, ¿sí? Con ese niño que nace en el Evangelio de Mateo, que Mateo nos narra, y después tenemos la otra María, la María joven, la María niña, la María inocente, la María pura, ¿no? Que concibe sin enterarse de lo que está pasando. La Tene dice que es un alma tan pura que prácticamente es casi se puede decir que la primera encarnación que tiene sobre la Tierra, que tuvo una muy cortita de niña, pero casi nada, ¿no? Y que tampoco tiene parientes, ¿no? Cercanos. Es un alma sola, ¿no? Totalmente. Pero nace en Nazaret y en Nazaret en Nazaret es una comunidad que está administrada no por el judaísmo, ¿no? Sino por los esenios, ¿no? Los esenios son los que gobiernan esa comunidad de Nazaret, o sea, está separada de lo que es el judaísmo ortodoxo. Y esta niña es cuidada ahí por los esenios, protegida, y de ella, bueno, van a nacer el niño que todos conocemos, el niño de Jesús búdico, ¿no? El niño maravilloso, puro amor, que va a ser en realidad el receptáculo que va a acoger en el Jordán al Cristo, porque es esa estructura, porque Zaratustra vimos que se incorpora a los 13 años, lo prepara hasta los 30, pero antes de llegar al Jordán se retira y queda la entelequia del Jesús, nacido de la Virgen. La madre, la Virgen pura, muere muy pronto. O sea, siendo Jesús niño, muere. Y también muere el José Rey. Y queda entonces la Mujer Dolorosa y queda también el José Carpintero. Pero como los niños han entrado en esa simbiosis prácticamente, de una atracción que no se pueden separar, terminan creando una nueva familia. Por eso se dice que Jesús tiene hermanos. Los hermanos de Jesús son los hermanastros de Zaratustra, que ya no está, no de Jesús, pero viven en la misma familia, entonces pareciera que son hermanos. Ahora, esta niña María muere y está en el cielo, vuelve al origen espiritual totalmente pura y representa entonces lo que son las fuerzas del Espíritu Santo que se están acercando al Gólgota para recibir en el Gólgota el nuevo impulso que tiene que ser el impulso que va a dar a la humanidad otra vez. Por eso les decía que en el concilio donde se resuelve esto no se puede resolver, porque si es el mismo Espíritu Santo
en dos actividades diferentes. El viejo Espíritu Santo es representado todavía por esta María, ¿sí? Esta María joven. Cuando están en la cruz, ahí sucede algo, que en la cruz está la Madre Dolorosa, María, la Madre, y Jesús le dice que a partir de ese momento, está a Juan, le dice, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y dice que de ese momento él la recibió consigo. O sea que la entelequia de Juan entra. Y que en el mundo espiritual, la María Dolorosa y la María Gloriosa se vuelven a unificar. O sea, que María Dolorosa, perdón, María Niña, portadora de las fuerzas del Espíritu Santo, es la que hace posible que el nuevo Espíritu Santo se complete. O sea, esto es un tema muy, muy complicado, de la mayor... es muy, muy, muy complicado para lo que es el esoterismo cristiano, ¿sí? Ahí hay que verlo con muchísima amplitud de corazón. Acá no puede haber ni juicio ni prejuicio. Hay que escucharlo y dejarlo y olvidarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros somos el producto de dos grandes fuerzas. De una fuerza luminosa, solar, y de una fuerza egoísta, venusina o planetaria, como quieran. O si ustedes quieren, de los dioses de la luz, ¿sí? Y del amor, o de los dioses del amor y de los dioses de la luz. Cristo, el Dios del amor, Lucifer, el Dios de la luz. ¿Sí? Por eso se llama Lucifer, portador de la luz. Bien. ¿Qué es Lucifer? ¿Qué nos dio Lucifer? Sin Lucifer no hubiésemos podido desarrollar el ego, el yo terrestre. ¿Sí? O sea, la caída es algo que fue permitida para que nosotros pudiésemos desarrollar nuestra yo en libertad. Teníamos que salir del ámbito de los dioses, ¿sí? Y de vuelta vuelvo a insistir, lean este libro porque ahí está algo que dice Pico de la Mirándola sobre su testamento, que dice lo que Dios le dice a Adán, y quién es el hombre, le dice que es el único ser libre. Todos los demás seres en el universo están condicionados. Solamente a ti, le dice Dios, te doy la posibilidad de que hagas contigo lo que tú quieras ser. No te determino. Todos los otros están determinados, sean animales o sean seres espirituales. Solamente el hombre está dejado a su libre voluntad para que se transforme en lo que él decida ser. Esto es algo grandioso. Bien. Entonces, este Lucifer, que fue el que condujo toda la evolución de la Tierra, sin Lucifer no hubiésemos podido desarrollarnos. O sea, tenemos las artes, las ciencias, todo lo que tiene que ver con la conquista de la vida terrestre es un don luciférico, incluso los idiomas diferentes. Nosotros, en Occidente, a este ser le ponemos un nombre que le hemos un poco ensuciado, porque Jehová estuvo muy fuerte, pero acá en el continente americano se le llama totalmente Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cuando se lee los atributos de la serpiente emplumada son los mismos atributos de Lucifer. El Lucifer tiene un aspecto caído, ¿sí? De serpiente, y tiene un aspecto luminoso, de instructor de la humanidad, de orientador de la humanidad. Usted le dice, es el que nos enseñó todo lo que la humanidad ha desarrollado que ha necesitado para desarrollarse y conquistar la Tierra, es un don luciférico. Bien. Pero este Lucifer también se sometió a una caída. También él perdió. Se quedó con luz, pero perdió el amor. Y la verdad que entre luz y amor, uno elige amor. Porque en el amor está la luz. Pero en la luz no está el amor. Entonces, él tiene la necesidad también de volver a su brillo, de volver a ser lo que fue antes de tener que usar el aspecto de la serpiente, de hacer eso. Entonces, cuando el Cristo dice que os enviaré el Espíritu Santo y Él os revelará la verdad y la verdad os hará libres, tiene que incorporar a los dos aspectos del Espíritu Santo. El aspecto femenino, que lo representa en la Mutter gloriosa, la María Virgen, puro amor, ¿sí? Y la sabiduría de Lucifer. Por eso Steiner dice que en realidad el nuevo Espíritu Santo es una
conforma también al Lucifer transformado, no solamente al Lucifer transformado. ¿Sí? No solamente el Espíritu Santo es la redención de Lucifer, es la redención de la luz y el amor. Entonces, ahí es donde ahora este ser que se une a María, Steiner dice que en realidad conforman un nuevo ser en el mundo espiritual, que es la portadora de la fuerza del amor, y desde el sepulcro, la redención de Lucifer, por el Cristo que se une también, y ahí crea entonces el nuevo ser, ¿sí? Que es el ser humano del futuro, ¿sí? Vinculado con las fuerzas propias del Espíritu Santo. ¿Sí? Que Steiner también la nombra la nueva Isis. Si tú quieres todavía seguir insistiendo en esto, porque es muy difícil, lee en el Evangelio de Juan, de Steiner. Él habla en este momento de esto que yo te estoy contando, ¿no? Esta unión de estas dos seres humanos y de Juan. He ahí tu madre y ahí tu hijo. O también, como les dije la otra vez con Miguel Ángel, cuando esculpe la Pietà, que dice, bueno, pero si es que la Virgen es más joven que el niño, esto no puede ser. Y le pregunté y él dice, bueno, es que por la fuerza del hijo, la madre se rejuveneció. O sea, Miguel Ángel tenía claro, conocía este misterio, que lo espiritual se renueva, ¿no? Entonces nace un nuevo ser, y ese es el ser maravilloso que ahora es el portador del Espíritu Santo. Pero son las dos Marías y también el aspecto caído de Lucifer. Porque el aspecto no caído de Lucifer sigue siendo el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Esto hay que entenderlo. El aspecto no caído de Lucifer sigue estando en el amor. Solamente ha caído el aspecto de la luz, portador de la luz. Luciferus. Pero bueno, esto ya es para entrar en en otras cosas. ¿Hay otras preguntas por ahí? Gracias, Rufo, muchísimas gracias. No, no, no. ¿Alguna otra manita? Adelante, Susana. Bueno, esto es de la clase pasada, que me quedó dando vueltas un poco, que vos dijiste a dónde van cuando hablando del pensar, a dónde iban los pensamientos negativos o los pensamientos, sí, los pensamientos que no eran de amor, por decirlo, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en eso, ¿no? Con el tema de a dónde van las cosas, ¿no? Y bueno, que no están transformadas. Y entonces pensé, ¿a dónde van los actos? Y después también pensé, ¿a dónde van los sentimientos? Los actos de matanza, de las guerras, a dónde van esos que no se transformaron, ¿no? Y que, bueno, no sé, miles de actos de, qué sé yo, de injusticia, de desconfianza, no sé, de estafas, bueno, en todos los campos que uno quiera, ¿no? ¿A dónde van esos actos, eh, esos actos que no son altruistas, digamos, ¿no? Un acto de robar, de matar, no sé, actos, no sé, ya, creo que entendés más o menos. Ujú. ¿A dónde van los actos que no son puros, podríamos decirlo de una manera, entre comillas? Sí, bueno. Vamos a empezar por un ejemplo que es el que quizás nos va a ayudar a comprender lo otro, porque has mezclado las tres esferas y eso ya es mucho. Por ejemplo, vamos al ámbito del pensar. Nosotros tenemos pensamientos en los cuales nuestra presencia está. O sea, son pensamientos producidos por nosotros. Nuestro yo está activo en el pensar y produce pensamiento. Bien. Ese pensamiento que es producido por mi actividad, yo estoy en el acto, puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Bien. Sea bueno o sea malo, ese pensamiento cobra una perdurabilidad, porque es algo que yo he creado con mi yo. Mi yo se ha puesto ahí en ese acto, ¿no? No es que está ahí, no.
ya le dije, está hecho de sustancia, de mi sustancia espiritual. Ahora, también durante del día tengo un montón de pensamientos que yo no pienso. O sea, yo creo que pensar, por ahí a lo mejor pensamos 5 minutos al día. El resto, spinnen, ¿no? No vamos de un pensar a otro. No estamos poniendo nuestro yo en la actividad de pensar. Bueno, Steiner dice, esos son pensamientos como si fueran puré de guisantes. Todos los pensamientos que nosotros pensamos sin que nuestro yo esté presente es como un puré de guisante que se disuelve solo. Porque no tiene ser, ¿sí? No se ha impregnado nada del yo pensante en eso. El espíritu pensante no estuvo ahí. Estuvo simplemente, se dejó pensar, es la mente que divaga. Esos seres no tienen ser. Entonces, Steiner dice son como puré de guisante, se disuelven ahí, el cosmos los tritura así, como con un pasapuré. Ahora, vamos a los otros. Los pensamientos que sí yo pongo intencionalidad, es decir, yo pongo mi ser en el acto del pensar y creo un pensamiento de luz, positivo para el mundo, ¿sí? He hecho un descubrimiento maravilloso, o sea, cosas buenas. Ese pensar enriquece al mundo, hace que el mundo avance, se va más luminoso y, por supuesto, también a mí. Me hace un ser más noble, me ennoblece. Ahora, también puedo pensar, no en ese sentido, también puedo crear pensamientos que son contrarios a esto. Son pensamientos negativos, son pensamientos que están en el otro lado. Esos pensamientos negativos también actúan en dos mundos. No ennoblecen al mundo, sino que lo entorpecen. ¿Sí? Steiner dice que vamos creando, es como si tuviéramos una locomotora y le vamos poniendo cada vez atrás más lastre, más lastre, más lastre. El mundo no puede avanzar porque los pensamientos negativos de la humanidad son tantos que le estamos poniendo tanto peso que esa locomotora ya no puede tirar, ¿no? Bien, esa es una realidad. Por un lado le ponemos los pensamientos positivos, ¿sí? Empujamos a la locomotora, le damos potencia. Pero el otro, los negativos, impiden. Esa es la tensión que vivimos en el mundo, aunque no la percibamos. ¿Sí? Eso está ahí, forma parte. Bien. Ahora, la pregunta está, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? Porque eso es lo que está sucediendo en el mundo. Si yo tengo pensamientos luminosos, yo me ennoblezco. Si yo tengo pensamientos negativos, yo me lleno cada vez más de sombra. ¿Sí? Es decir, que mi individualidad, que tiene que ir hacia un mundo de luz, si yo la acompaño, cada vez vivo más en un mundo luminoso, en un mundo de amor. Pero si le pongo sombra, cada vez voy a vivir en un mundo más oscuro, más... ¿Sí? Esa es la diferencia. Y eso mismo sucede en los tres niveles, tanto en el pensar, como en el sentir, como en el actuar. Todo depende qué intensidad de nuestra individualidad se involucra en el acto, o en el sentimiento, o en el pensamiento. ¿Está claro, Susi? ¿Más o menos? Lo del pensar lo entiendo. Pues el sentir es igual. Tú tienes sentimientos bellos y tienes sentimientos feos y tienes sentimientos que vas por ahí por el mundo sin que te afecten mucho las cosas. Pero vas sintiendo. O sea, Steiner dice, no porque no nos demos cuenta dejamos de sentir o dejamos de ver. Lo que nosotros vemos de lo que verdaderamente hemos visto en un día es una parte pequeñísima. Sin embargo, si pudiéramos ver todo lo que hemos visto, cada vez que abrimos los ojos, captamos todo. ¿Sí? Todo. Es como si lleváramos una cámara fotográfica. Abrimos y vamos por una calle llena de personas, ¿no? Nosotros, ¿cuánto captamos? Casi nada. Pero la cámara lo capta todo. Podríamos ver después, rebobinando la cámara y ver la cantidad de imágenes que nosotros no hemos visto y que están ahí. ¿Sí? Porque no estamos, o sea, siempre es muy poquito. Lo mismo que nos pasa con el pensar, nos pasa con el sentir y nos pasa con el querer. Es muy poquito de lo que de la actividad yoica que tenemos presencia yoica. ¿Sí? Eso no quiere decir que no existimos. Podemos existir perfectamente y no darnos cuenta y vivir, ¿no? Y no hacer experiencias totalmente yoicas. Pero, por ejemplo, Ujú. vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, el matar, una guerra, eso Bien. es un actuar, eso, es acción. ¿A dónde va? Es decir,
todo eso, ¿no? ¿Dónde está además de dónde está el yo? Por ahí el yo está puesto en eso, en lo oscuro, pero como el otro dijiste, ¿a dónde va? Ese a dónde va me quedó, ¿no? ¿Sí? Bueno, en los pensamientos que se estructuran así, ya sabes, se hacen guisantes. Los sentimientos, lo mismo, y los Sí, actos de voluntad, lo mismo. Ahora, vamos a una guerra, ¿sí? sí, Que es tu pregunta. Yo puedo estar en una sí, guerra consciente o dormido, ¿sí? Si estoy dormido, ¿cuándo estoy dormido? Cuando estoy en el medio del fragor de la batalla y no me queda más remedio que hacer lo que tengo que hacer. O sea, si tengo una metralleta es disparar, ¿sí? Es lo que en el momento me está demandando que haga. No puedo hacer otra cosa. Por ahí puedo causar muertes. Por supuesto que puedo causar muertes. Pero son unas muertes totalmente que no dependen de mí. Se producen a través de mí, pero yo no tengo la conciencia que voy y te maté a ti. ¿Sí? Ahora, en una guerra también puede haber muertes conscientes, donde el yo sí se involucra en el acto de matar al otro. Y lo puedo hacer por cuántas cosas. Por odio, porque por amor no le voy a matar, ¿no? Entonces, si yo estoy matando por odio, mi acto va a ser negativo. Si yo estoy en un campo de batalla teniendo que disparar porque no me queda otra, mi acto no lo puedo considerar ni negativo ni positivo, es lo que tengo que hacer. Ahora, una cosa es lo consciente que yo hago. Y si yo estoy en una guerra y puedo hacer, como hizo el hombre este que les hablé, el judío, de decir, te tendría que matar, pero te perdono, entonces estoy haciendo un acto de luz. Es exactamente igual lo mismo. ¿Quién se va a ocupar de los actos negativos? Cada uno de los propios. Y de los generales, bueno, el universo. ¿Sí? Porque la guerra forma parte de la vida. La guerra ha existido siempre, también en el universo. O sea, la guerra pareciera que es una condición necesaria para la evolución del ser humano. Yo no conozco épocas sin guerra, nunca las ha habido. Siempre, ¿no? Debe ser que nos gusta mucho sobre todo a los varones, ¿no? Para las damas es diferente, pero parece que a los varones nos gusta medir fuerzas, ¿no? Y hacer cosas raras. Tal vez para ustedes es difícil entenderlo, pero es así. O sea, todo depende del grado de conciencia y de intencionalidad. Si mi yo está en el acto o no está. ¿Sí? Todo pasa por ahí. me aclaraste Y un montón porque también eso se refiere a actos en que uno, por ejemplo, de adolescente, por distintas circunstancias, ha sido llevado hacia un lugar que no quería ir. ¿sí? Digamos, para hacerlo un poco más cercano que una guerra que, bueno, que yo no fui, pero sí en situaciones que por ahí a uno le tocó vivir sin quererlo, ¿no? Así que, bueno, Sí, es como alivianar, digamos, como no estar consciente, es como que el karma, digamos, eh, al no estar el yo ahí tan presente, no se juega tanto, ¿no? Digo yo. no, mira, hay una anécdota de un viejo antropósofo que vivió con Steiner, quizá lo conocen, Walter Johannes Stein, a lo mejor alguno lo conoce. Él era joven cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él es austríaco y ya la familia conocía a Rudolf Steiner hace mucho tiempo. La madre estaba trabajando en el Goetheanum con Steiner y Walter Johannes Stein lo conocía a Steiner, era, digamos, familiar. Entonces, cuando viene el llamado del ejército, del gobierno austriaco a sus hijos para que se incorporen a filas, Walter dice, yo tuve esa crisis de conciencia. ¿Qué hago? ¿Sí? O sea, me está llamando en mi país, mi patria, yo como hijo de la patria, a ir a la guerra. Ir a la guerra es no solamente a morir yo, porque eso es lo menos importante, sino a matar a otros. Entonces, tiene la crisis de conciencia y se va a Dornach para preguntarle a Steiner, ¿no? Entonces va y le pregunta a Steiner, doctor, tengo este problema. Y Steiner le dice, a ver, dime una cosa, ¿por qué tienes tú, qué te causa la angustia interior? Y Walter le dice, la angustia interior me la causa porque el espíritu de mi país me llama. Siento el llamado del espíritu de mi país, de Austria, a ir a la guerra. Y Steiner le dice entonces, si usted siente que el espíritu de su país le llama, usted es hijo de ese espíritu, usted tiene que responder, no,
con lo que usted quiere de su yo, no su crisis moral. Ahí ya no hay cuestionamiento. Usted ha sentido el llamado del espíritu del pueblo. Tiene que actuar y responder. Entonces, él va a la guerra, pero va no con su yo. No sé si me explico. Es obedeciendo algo. Los soldados no van a la guerra porque quieren. Van a la guerra los cuatro locos que la deciden. Los soldados no. O sea, bueno, por ahí hay alguno que le gusta, no voy a decir que no, pero la mayoría, ninguno quiere ir a la guerra. Ninguno quiere enfrentar la muerte. Pero cuando si el espíritu del pueblo te obnubila, porque te llama en su llamado, la sangre se enciende, todos lo sabemos, nos podemos poner nada más hay que ver un partido de fútbol para ver cómo se enciende la sangre, ¿sí? Cuando juega Argentina-Brasil, pues bueno, mamita, ¿no? Se enciende la sangre. Esa es la madre patria, lo llevamos todo dentro. Pero ahí la razón del yo se obnubila. Ante el llamado de la sangre de la patria, el yo se obnubila. Y si uno es muy consciente o muy miedoso, o las dos cosas, dice, no, mejor me voy, me exilo. No quiero entrar en esto, me exilo. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía a captar ese llamado. Entonces está en la libertad de decir, bueno, voy o me exilo y no voy, ¿no? Son decisiones muy difíciles, Susi, que yo tampoco te las puedo, digamos, esclarecer, ¿no? Más, son difíciles. Pero bueno, te agradezco porque me contestaste ampliamente hacia Bueno, otras cosas. me alegro. Gracias, Rufo, gracias, como siempre. ¿Alguna otra manita que se quiere levantar? Porque ya estamos adelante, Ricardo. Hola. Sí, hola, te Sí, tengo un escuchamos. problemita de conectividad, pero si se escucha bien. Nada, es más una Sí. curiosidad respecto al tema. Entiendo que en algún momento han tenido algunos encuentros relacionados con mitología y ese tipo de cosas. Bueno, está la leyenda de Prometeo, del titán que roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Ujú. ¿Hay alguna vinculación ahí con la idea de Lucifer, en el sentido Sí, de sí, sí, este claro. ser que se crea un poco Ujú. con la divinidad para ayudar a los hombres a Sí, un pero desarrollo pero ese es autónomo? el Lucifer todavía vinculado con las fuerzas superiores. ¿Sí? Detrás de ese Prometeo hay que ver a ese Lucifer. O sea, Prometeo y Epimeteo juegan los dos roles. Epimeteo es el hermano de Prometeo. Es como mellizos. En uno es el terrestre, y el otro es que todavía el celeste, ¿no? Entonces, el aspecto de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para traérselo a los hombres, lo que les trae es el impulso de la vida cultural para que el ser humano pueda desarrollarse, el impulso del fuego, el impulso de la técnica. Es el Lucifer luminoso, ¿no? No el Lucifer de la serpiente, no el Lucifer de las plagas que aparecen en Epimeteo, ¿no? Con la caja de Pandora. No, ese es el otro, ¿no? Que también necesitamos esas plagas, porque si no, tampoco nos despertamos. O sea, que las cosas no, nos las dan para que realmente nos ayuden, depende de nosotros cómo lo vamos. ¿Sí? Imagínense sin ninguna plaga, seríamos todos bobos, ¿no? No tendríamos tensiones, no tendríamos una vida interior tensionada, ¿no? Todo sería muy monótono, muy aburrido. Se ve que Pero es sí, la propia iniciativa sin el empuje exterior no alcanza, ¿no? la Digo, que da la iniciativa impresión propia, de que la propia iniciativa. o sea, el yo es un ser que tiene que recibir. O sea, en el yo está la decisión. Ah, y eso es lo que tenemos que entender. Que en nosotros está la decisión. El amor lo podemos experimentar, pero no lo podemos crear porque es un ser. El odio lo podemos experimentar, pero no lo podemos crear porque es un ser. ¿Sí? Ahora, la decisión es nuestra. Nosotros, nuestro yo, puede decidir hacer el bien o hacer el mal.
Pero todo lo que tiene que ver con las fuerzas luminosas del bien son objetivas y las fuerzas del mal son también objetivas. Nuestro yo puede ir acogiendo cada vez más como una esponja del bien o puede ir acogiendo del mal, ¿sí? Pero la decisión es lo que tiene el yo. Por eso Dios nos dio la posibilidad de decidir en libertad. La libertad es para poder decidir. La libertad no se nos puede imponer. Oye, sean libres todos ustedes, por imposición porque yo lo digo. No, yo te puedo esclavizar, eso sí, pero no te puedo dar la libertad. Te puedo dejar suelto, que es otra cosa. Te saco de la cárcel y te digo, eres libre. No, te dejo suelto o te encierro. Pero el hecho de la libertad como decisión es algo totalmente individual y personal. Eso es lo que es el yo. Y realmente conocer al yo es algo muy, muy complicado, o sea, muy complejo. Tenemos solamente reflejos de nuestra propia identidad. No nos conocemos todavía, o por lo menos yo no me conozco, no sé ustedes. Reflejos que de vez en cuando nos aparecen, ¿sí? Y captamos reflejos de la otra persona, ¿sí? Pero captar al yo verdadero del otro ser o al yo verdadero nuestro, todavía creo que falta un poco. Es lo mismo que es el significado de conocer tu nombre oculto. Conocer tu nombre oculto es conocerte a ti. Pero ¿cuál es nuestro nombre oculto? En una encarnación nos llamamos Juan, en otra nos podemos llamar María, en otra nos podemos llamar Andrés, en otra Felisa, ¿no? Esos son nombres que no nos definen. Hay uno que nos tiene que definir, ¿sí? Y ese que nos define es el que nos define en el universo, ¿no? Como entidad única e irrepetible en el universo. Pero lo conocemos. No sé si fue Steiner, esto no sé si es una frase de él o no, ¿no? Pero de algún gran sabio que dijo, quien conoce su nombre conoce el misterio del universo. No hay nada en el universo que se le oculte al ser que conoce su nombre. Ese ser conoce el universo. Bueno, si les parece, nos encontramos el próximo martes y ahí entramos en ese gran ciclo de Constantinopla del siglo IX, que ambos coinciden también, el misterio del Grial y el concilio de Constantinopla coinciden en el siglo IX. Dos enfrentamientos fuertes también ahí de nuestra propia historia, ¿no? Así que nos estamos viendo el próximo martes. Que tengan una bonita semana. Gracias. Muchísimas gracias, Adiós. Rufo. No. Gracias a todos, un placer compartir. Y vayan por la feria del libro los que están y los que no, Vamos a ir. consulten la página. Sí, vamos a ir a la feria. Ya estamos arreglando con amigas. Muy bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Chao, Buenas chao. noches. buena semana.